En esta mañana íbamos a seguir con el estudio, pero es un poquito largo, así que lo vamos a dejar para la reunión que viene, ya que es allí apura el tranco un poco el apóstol Pablo en esta recorrida final que hace, y a pesar de que no era su intención allí pasar por Éfeso, es allá donde se realiza esta especie de reunión que vamos a tratar nosotros, donde él va a llamar la atención a aquellos hermanos que hace la sumatoria, el apóstol Pablo, cuánto tiempo había estado, y allí dice, ustedes saben, dice que por 3 años no he cesado de darles la palabra, y bueno, una situación bastante similar a la que al propio Samuel le tocó vivir. Samuel fue el último juez que hubo sobre Israel, y un día el pueblo de Israel, en vez de seguir y de entender que eran un pueblo especial, un pueblo de Dios, quiso ser como el resto del mundo. Y los demás tenían reyes, queremos también un rey. Y Samuel le cayó como un balde de agua fría, le cayó malísimo. Y Dios le dice, déjalo, Samuel, porque no es a vos como juez que te desecharon, sino a mí. Dice, yo era el rey sobre ellos, dice, y ellos me han desechado. Y allí entonces Samuel se para y les pega un buen tirón de oreja a todo el pueblo y pone su vida como ejemplo y dice, ¿saben cómo yo me he comportado en medio de ustedes? El apóstol Pablo, en este caso, a los hermanos de Éfeso y a todos los otros obispos y pastores que se habían reunido allí para escuchar y entender y tener un consenso generalizado, que no creyera uno una cosa y otro otra, había organizado esta reunión donde 7 obispos o pastores o colaboradores, como usted le quiera llamar, habían venido de diferentes ciudades, habían venido de Macedonia, habían venido de Asia, etcétera, y allí entonces tuvieron la palabra de escuchar la palabra del apóstol Pablo, la gran aflicción que cayó sobre los hermanos también, porque el apóstol Pablo le testificó, dice, ninguno más de ustedes sobre quienes he pasado predicando el evangelio va a ver más mi rostro, porque por todos lados donde iba sabía y el Espíritu anunciaba que le esperaban prisiones, pero Dios lo había escogido al apóstol Pablo para llevar esto frente a magistrados, frente a reyes, frente al emperador romano. Y hermano, todo esto respondió a un plan de Dios. Le decía que en ese resto que nos queda, ¿no? Ya para abordar después la siguiente reunión, si Dios así lo permite, la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén, para lo cual estaba allí en apuro y demás, que quería llegar para estar allí el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces, lo habíamos visto, usted puede seguir estudiando en estas cosas, pero yo quería también aprovechar para dar un testimonio y un incentivo y una un breve ejemplo, una breve cátedra, por llamarlo de alguna manera, de cómo nosotros tenemos que abordar y realizar la parte de evangelización para el que no conoce y aún para aquellos que en algún momento tienen o han estado o han tenido algún contacto. A mí me pasó un día cuando salíamos a predicar por las casas, de 2 en 2, encontrar una persona acá mismo en Colonia, allá atrás de, no sé qué hay ahora, una carnicería, donde estuvo la iglesia un tiempo, en el Rutero creo que se llama allí, no me acuerdo, bueno, más allá adelante hay una carnicería cerca de una barraca para el que conoce, y yendo para ahí atrás un día me sorprendió porque me encontré con un hombre viejito que había vivido toda la vida en un campo, y le vengo a hablar y presentarle a Jesús, como lo hizo Felipe el evangelista, al etíope, y el hombre me dice, nunca escuché hablar de Jesús. Una persona con esa edad, claro, apartado de todo, no como nosotros que estamos hoy con el celular en la mano y que nos enteramos al instante lo que pasa en la otra punta del mundo. Mucha gente que de otra época y con diferentes niveles, mucha gente analfabeta, cosa que se ha ido superando con el paso de los años en nuestro país, pero mucha gente que no sabe leer, no sabe escribir, no tiene oportunidad de escudriñar estas cosas y dice, como dice la palabra,
¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y entonces, dos testimonios, ¿no? Uno, el viernes de tarde me mandan por teléfono una invitación para almorzar el sábado. Y a pesar que estamos bastante complicados de horario de trabajo, un montón de cosas, bueno, vamos a ir. Y tuve la oportunidad ahí de hacer una invitación a asistir a la reunión de la iglesia de Juan Lacase, pero ya una persona que había sido invitado por distintas personas. Pero lo importante no es solamente decir, vení, reunite acá en tal dirección, en Colonia Luis Alberto Herrera, 1266, en Juan Lacase, Juana C. Campomar, 413 creo que es. Bueno, no es solo decir vení y reunite con nosotros. ¿Por qué te hago la invitación? Porque muchas veces nos damos el segundo testimonio de una persona que dice, sí, yo tomé el catecismo, yo me llegué incluso a bautizar de grande, ¿no? Que me contó después a último momento esta segunda persona, que no es la que está dando testimonio recién. Pero entonces yo, más allá de que había sido invitado, no era una cuestión de decir, bueno, por compromiso voy a ir porque me invitaron y tengo que estar. Le digo, mirá, las distintas religiones tienen distintas creencias, creen en una cosa, en otra, que siendo buenos pueden alcanzar la salvación, que guardando la ley pueden alcanzar la salvación, que haciendo esto, aquello. Pero te voy a decir una cosa, olvidémonos del nombre de la denominación. Te voy a decir una cosa. Cuando vos lees la palabra, y primero convengamos de que la palabra, le digo, la Biblia es palabra de Dios, y vos desde el primer libro que ves en la Biblia, vas a ver desarrollada en los primeros capítulos una conversación que incluye a dos personas. Digo, porque yo si hablo, digo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, soy yo. Ahora si digo, vamos a ir, vamos a hacer, somos más de una persona. Y allí, hermano, desde la propia creación se revela un diálogo donde la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pluralidad. Alguien me dirá, Dios es uno. De la misma manera que dice la palabra, cuando una persona se casa, le di el ejemplo, dice, ya no son más dos, sino uno. Es decir, cuando uno está solo, uno se hincha para su lado, hace un negocio, trata de ganar uno, el otro que le vaya como le vaya. Cuando ya no está más solo, uno mira y las cosas son en común, y el objetivo es en común, y uno lucha en común, y es uno, de esa unidad nos habla la palabra. Bueno, esa unidad también existe en la familia celestial. Y con el paso del tiempo, porque aún siendo discípulos no lo habían entendido, pero después leemos el Evangelio según San Juan y vemos cómo Dios le había abierto el entendimiento para entender. Dice, en el principio, cuando lee Génesis, en el principio era Dios, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin nada de lo que está hecho fue hecho. Al apóstol Pedro también, donde él titula, allí dice, preexistencia de Cristo. Al apóstol Pablo cuando dice, nos escogió, nos predestinó de antemano para que fuésemos en Cristo. Y el propio Jesús da testimonio y dice, no tienes ni 50 años, ha visto a Abraham, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerda, Moisés allí en la zarza se acercó cuidando las ovejas, estaba trabajando. Ve la zarza ardiendo, le llama la atención, va, se acerca y escucha una voz que le habla. Saca el calzado de tus pies porque el lugar que está es santo. ¿Quién eres? Dice, te voy a dar un trabajo. Tenés que ir presentante frente al faraón y decirle, deje ir a mi pueblo. ¿Quién le diré que le envía? Dile, yo soy, me envía. Y por eso Jesús dice, yo soy. Y la palabra de Dios nos dice en la carta a los hebreos, dice, Él era la roca, Cristo era la roca espiritual que acompañó al pueblo de Israel en la travesía. Hermano, entonces conocemos y entendemos por medio de la propia palabra de Dios que Cristo, como le dije yo, creemos en la concepción sobrenatural, en María que quedó embarazada, pero no arrancó a existir ahí. Él estaba desde un principio con el Padre. Y como la palabra de Dios enseña, el testimonio era como la palabra de Dios enseña, dejando su sitial de gloria y honra allí, junto al trono de Dios, desestimó eso como algo a que aferrarse, como dice la palabra, y tomó forma humana y vino y fue desechado, golpeado, abofeteado,
escupido, con una corona de espina, clavado en una cruz. ¿Por qué hizo esto? Porque delante de Dios, todas las personas, todas, le digo, vos, yo, todos hemos pecado. Todos estamos condenados delante de Dios, somos culpables. Era necesario, y aunque uno se hizo las cosas mal hasta ahora y dice, bueno, a partir de ahora entendí, me empiezo a portar bien, no quita todo lo malo que uno hizo. Era necesario que alguien pagara el precio. Y Jesús, siendo santo, vino y ofrendó su vida. ¿Para qué? Para hacernos justicia de Dios en él. Es decir, ahora Jesucristo, siendo justo, puso su justicia en nosotros. Y cuando Dios nos ve como justos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesucristo. Digo, entonces, eso que no se predica generalmente en las iglesias, porque están muy concentrados en nosotros creemos en esto, nosotros creemos en esto otro, haz esto, deja de hacer aquello otro. Lo importante es entender eso. Si no podés entender y reconocer el sacrificio de Jesucristo, que siendo Dios y siendo hijo de Dios vino y ofrendó su vida, murió y resucitó, y entonces ahí, cuando llegamos a ese conocimiento, sabemos que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahí uno toma la decisión. Hay personas, como mencionaba acá la evangelista Ana, como aquel que estaba clavado en la cruz al lado de Jesús, no tuvo oportunidad ni de bautizarse, ni de todo lo demás. Bueno, la obra de Jesús es tan amplia que él conoce y sabe, porque él no podía decir, aplacen mi sentencia un día más y voy y me bautizo, ¿no? Creyó, hermano, y le fue, igual que Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia, y por eso Jesús da testimonio, ¿no? Y entonces yo reflexionaba mientras estaba sentado ahí, que cuántas veces la conversión y la predicación de Jesús se desarrolló en cenas o en almuerzo. Estúdielo en la palabra, dice, fue invitado a la casa de Simón el fariseo, a la casa allí de Marta, María y de Lázaro. Siempre, hermano, allí aprovechaba la oportunidad para poder darle testimonio, mostrarle la condición de cada persona y la necesidad que tenían de un conciliador, de un mediador que obrase a favor de ellos. Entonces, debemos aprender también a testificar de tal manera, no venir, nosotros somos Cristo la respuesta, o Iglesia de Dios, o lo que usted quiera decir, sino, hermano, poder presentarle a Cristo y a este crucificado, hermano. Ese es el rol que nosotros tenemos que hacer. Y con alegría, ayer, a pesar de ciertas adversidades que se dio y todo, yo decía, la palabra de Dios dice que hay más gozo en el cielo por una oveja perdida que es traída al redil que por 99 justos. Así que, hermano, si nosotros podemos dar testimonio y lograr que una persona se convierta o se acerque a Dios, le digo, las demás cosas, yo no te estoy diciendo que vamos a perseverar en el pecado y haciendo las cosas más, pero Dios nos va a ir corrigiendo, porque al día de hoy aún seguimos haciendo cosas que son desagradables delante de Dios. No es excusa, debemos superarnos, pero abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo. Le digo, entonces, si Dios limpia a una persona, digo, nadie le puede señalar con el dedo y decir que esa persona es culpable. También con una persona que arrancó a trabajar conmigo, le di la palabra, me prometió que iba a ir, y yo de alguna manera también no lo justifico, pero me daba cuenta, yo lo fui a buscar a las 3 y algo de la tarde, mientras volvíamos era 3 y cuarto, y la condición de cada persona no es la misma. A veces nosotros miramos, claro, yo agarro la camioneta, aprieto un poco más el acelerador y llego en hora a donde tengo que ir, ¿no? Si no me dio el tiempo, ayer me hubiera querido pegar una ducha porque había estado de las 6 de la mañana de corrido hasta las 3:25 más o menos que llegué a casa, ya juntamos las cosas y salimos para el ensayo de la iglesia, que tenemos que estar media hora antes los músicos para que todo salga coordinado, ¿no? Y entonces estaba medio transpirado y todo. El Señor conoce, lo ideal no es cuestión, el hombre juzga según las apariencias y por ahí le hubiera gustado, dice, tendría que haber venido de traje, de corbata, esto, aquello, pero el Señor sabe que en el camino había invitado gente, que una de hecho ya fue y la otra interesada también en ir, y esta otra persona dice, yo quisiera ir hoy, pero me tengo que bañar, y vive allá en el medio de un arenal con una casita de lata, con techo de nylon, donde el agua seguramente tenga que ir a bañarse al arroyo porque no tiene agua corriente, ¿no? Dice, quiero ir a la iglesia. Le digo, mira, lo importante no es si va,
Dice, me quisiera afeitar para ir. También le digo, lo importante no es ir ni afeitado, ni bañado. Le digo, si bien uno tiene que presentarse de la mejor manera para Dios, sino lo importante es ir. Le digo, justamente, y todavía le había interesado que cuando fuimos a buscarlo, a las 3 y algo que fuimos con Camila, él mismo sacó el tema. Dice, decime bien dónde es la iglesia, así yo puedo ir también. Y ahí me contó que él se había bautizado ya de mayor, ¿no? Una persona que le fue recontra mal en la vida, adoptado, no sé si llegó a conocer a los padres verdaderos, lo adoptaron unos viejitos que tenían un almacencito allí en Cosmopolita, que es un lugar que deben vivir, no sé, 100 personas, ¿no? Imagínense que un almacencito chiquito en un lugar así, la señora había fallecido y de nuevo volvió a quedar a la deriva y se tuvo que hacer allí a los golpes. Pero hermano, el que es de Dios, Dios lo pone en el camino, como puso al etíope en el camino de Felipe. Y nosotros tenemos que cumplir la tarea, hermano, de dar la palabra, de estar, hermano, olvidarnos, sacarnos de la cabeza ese juicio que tenemos en nuestra cabeza, de estar señalando al otro, como Pedro lo hizo. ¿Se acuerda? Estaba orando en el aposento alto. Y allí desciende un lienzo de lo alto. Dice, no lo puedo tocar, tenía hambre. Mata y come, Pedro. No lo puedo tocar, no puedo tocar nada inmundo. Y a veces estamos con ese concepto y miramos al otro y decimos, este es inmundo, este está mal, este es pecador, está haciendo esto o aquello. ¿Qué le dice Dios? No llames inmundo lo que Dios ha santificado. Así que ese era el testimonio que quería darle, hermano. Seguimos con el estudio, no se quede con lástima, que lo vamos a seguir el domingo que viene. Que Dios los bendiga y los dejo acá con el pastor Renzo.